alguien me decía, bueno, ustedes celebran porque Cristo nació en diciembre. No, nosotros no celebramos Navidad en diciembre porque Cristo nació en diciembre. Celebramos el hecho que Cristo nació. Esa es la gran diferencia. Leamos en Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías, verso 14, capítulo 7. Hoy vamos a estar hablando acerca del significado del nacimiento original de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tratar de hablar acerca de eso brevemente. Dice acá: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Oremos. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que haces en la iglesia, Señor, los hermanos. Te rogamos por la hermana Susana, que está enferma, Señor, que pronto pueda restablecerse su salud. Y gracias por cada uno de los hermanos acá y lo que vamos a hacer más tarde. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. A través de la historia, hermano, la doctrina del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina virginal de nuestro Señor Jesucristo ha sido atacada de una u otra manera. Se ha considerado a Jesús como un hombre ejemplar, pero no un hijo de Dios, ¿verdad? Muchos no creen que Cristo nació de una virgen. También en las últimas décadas ha habido movimientos que directa o indirectamente se ha mencionado o me tratan de enseñar que Cristo no nació de una virgen. Hay libros, películas y en los diferentes medios sociales tratan de minimizar que Cristo nació de una virgen. El famoso Código Da Vinci, un libro del escritor Dan Brown, que posteriormente se hizo la película del Código Da Vinci. En esa película, en ese libro, se trata de minimizar o tratar de anular la divinidad de Cristo Jesús como Dios, ¿verdad? Creen y enseñan que también era un hombre común y corriente. También en el campo evangélico, en el año 1952 hubo un intento de parte de la versión estándar revisada, que tradujeron este mismo texto con otro término. Ellos trataron o cambiaron Isaías 7:14, en vez de poner por tanto la Virgen concebirá, escribieron o tradujeron una joven concebirá. Obviamente cualquier joven puede concebir, pero solamente una mujer, una virgen, ha podido concebir en la historia de la raza humana, en toda la historia, que fue la Virgen María dando a concebir o a nacer a nuestro Señor Jesucristo. A continuación voy a leer ciertas textos o Biblias o versiones de Biblia, cómo traducen este texto, Isaías 7:14. Por ejemplo, la Dios habla hoy, dice así: pues el Señor mismo les va a dar una señal, la joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Fíjense bien aquí, la joven está encinta. En la Biblia, versión Nueva Biblia Viva, dice así: bueno, el Señor mismo elegirá la señal, una joven dará a luz un niño y ella le pondré por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y así hay otras versiones. Por ejemplo, la palabra hispanoamericana dice así: pues bien, será propio el Señor quien le dará una señal. Veanla, la joven está embarazada y va a dar a luz un hijo, al cual se le llamará Dios con nosotros. O sea, seguimos, podremos mencionar muchas versiones, y como vemos, muchas veces por tratar de bajar el lenguaje a una manera estándar, a una manera de que todo entienda al lenguaje popular, muchas veces sin darnos cuenta o indirectamente afectamos doctrinas bien importantes de la palabra de Dios. Por ejemplo, el decir que nació de una joven termina y destruye completamente la doctrina que Cristo nació de una virgen, o la doctrina del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, antes de seguir, yo quisiera hacer una distinción. Tratar de distinguir lo que es encarnación y el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. La encarnación significa que el Señor siempre ha existido. Cristo no comenzó a existir cuando nació en el pesebre o cuando fue concebido. Cristo ya ha existido a través de la eternidad misma.
Y Jesucristo existía y solamente vino a nacer voluntariamente como carne y sangre. En otras palabras, Cristo se encarnó a sí mismo. Siendo Dios, dice la palabra, dejó toda su gloria, todo su trono y vino a nacer en el vientre de una virgen. La Biblia dice en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que siempre Jesús ha existido. En Juan capítulo 8, me gustaría que leyéramos ahí, Juan 8, capítulo 56 en adelante. Dice así. O sea, Jesús hablando dice, Abraham vuestros padres se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, antes de Abraham ya Jesucristo existía. Y no dijo, yo fui, yo soy. Porque ese es Jesucristo hablando, Dios mismo es diciendo, yo soy el que soy. O sea, Cristo siempre ha existido. Nosotros, hermanos, venimos a existir como resultado de una concepción natural y nacemos por medio de nuestros padres, de nuestra mamá y nuestros papás, ¿verdad? La unión física. Pero sin embargo, María no fue concebida de esta manera, sino que Dios mismo descendió al vientre de ella y concibió a María. Ahora, el nacimiento virginal significa, la encarnación significa que Él ha existido y Él se encarnó, tomó forma física, y el nacimiento virginal significa que nadie, ni un hombre, tuvo participación en el nacimiento de Cristo, ni un hombre, sino que fue concebida por obra del Espíritu Santo. Hermanos, si Jesucristo hubiera nacido por medio de un hombre, o sea, que hubiera fecundado a María, Él hubiera sido igual que nosotros como pecadores. Él no sería un hombre justo, porque dice la Biblia que no es justo ni aun uno. Entonces Él hubiera nacido con el pecado en su vida, en su ser, y no nos hubiera podido dar el perdón de nuestros pecados. Si Cristo hubiera sido concebido por un hombre, a María, al morir en la cruz del Calvario, Cristo no hubiera podido darnos redención. Y si Cristo no hubiera nacido por medio del Espíritu Santo, Él no hubiera sido Dios y no hubiera sido capaz de resucitar al tercer día después de morir en la cruz del Calvario. Entonces, eso es bien importante. Una palabra entre doncella, joven y la palabra virgen. Es un gran cambio. Cambia todo el panorama, hermanos. Y es por eso que nosotros como creyentes tenemos que entender que Cristo nació de una virgen por medio del Espíritu Santo. Es una de las doctrinas más importantes. Ahora, la palabra hebrea que se usó en Isaías 7:14 es la palabra alma, con H al final, alma. No puedo pronunciar la H al final, alma como J, que significa virgen, que no había tenido ninguna relación. Ahora, los teólogos discuten en cuanto a este término. Muchos dicen, no, es virgen. Otros dicen, no, la palabra original del hebreo es joven. Pero en realidad, como dije anteriormente, una joven puede tener hijos, pero solamente una mujer virgen pudo tener un hijo, Jesucristo. En el griego, cuando se escribió la Septuaginta, usaron la palabra, en este mismo pasaje, usaron la palabra paternos, que significa la palabra virgen, la misma palabra, el mismo término de no haber tenido relaciones anteriormente. Ahora, la palabra hebrea, alma, es usada en diferentes pasajes de la Biblia e implica virginidad. En otras palabras, implica que no había tenido una relación sexual. Por ejemplo, esa es la misma palabra o el mismo término que se usa cuando se le da al sumo sacerdote escoger a su esposa. Y eso los invito a que leamos en Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21, versos 3 y 14. Dice así, hablando que el sumo sacerdote cómo escogerá a su esposa. Dice acá, tomará por esposa a una mujer virgen. Ese es el mismo término que se usó en Isaías 7:14.
No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. En otras palabras, el sumo sacerdote tenía que tomarse como esposa a una mujer que no había tenido relaciones sexuales anteriormente. Esto implica que, y ese es el mismo término que se usa en Isaías 7:14. En otras palabras, hermanos, la doctrina del nacimiento de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, es una de las doctrinas más importantes y puede ser el eje de toda la demás doctrina, porque si Cristo no hubiera nacido de una virgen, no hubiera sido Dios. Y obviamente no pudiéramos, Él no hubiera perdonado nuestros pecados. Ahora, ¿qué significa el nacimiento virginal de Cristo? En este momento yo quisiera mencionarle una de las cosas que significa es su deidad. La deidad de Cristo, de que Él era Dios. Y Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, Él era Dios. Él era Dios. Solamente Dios podía nacer en el vientre de una mujer sin ninguna relación. Solamente Dios podría establecer ese principio. En Juan 10:30 dice Jesucristo: yo y el Padre uno somos. O sea, Él es Dios. Él es Dios. Él se declaró Dios mismo. No es el Hijo de Dios, no es una criatura de Dios, sino que Jesucristo es Dios. En Juan 14:9 Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Diciéndole a Felipe: el que me ha visto a mí, dijo Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como tú dices, muéstranos el Padre. En otras palabras, Cristo es la imagen. Leamos en Colosenses para así rápidamente esclarecer este punto. Colosenses, capítulo 1:15. Dice acá, hablando de Jesucristo, hermano, miren lo que dice acá. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Miren, Jesucristo hizo esto porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es Jesucristo. Esa es su deidad. Esto significa haber nacido por el medio de una virgen, es que Él era Dios, y implica su deidad, su divinidad, que Él era Dios. Nadie en un mínimo por ciento podría decir: yo voy a nacer de una virgen. Nadie. Porque el que iba a nacer de esa virgen era un varón perfecto. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él era el Cordero perfecto, el hombre perfecto. Y es allí donde Él puede, al morir en la cruz, al derramar su sangre, perdonarnos nuestros pecados. Y esa es la importancia, hermanos, que Jesucristo es Dios. Nadie puede dudar esto. Hay gente, religiones, medios que se dicen cristianos, dicen: no, Cristo no fue Dios, Cristo fue el ángel, Cristo es tal cosa, fue un hombre perfecto, un hombre que agradó a Dios, un hombre que sirvió a Dios. Pero en realidad, hermanos, solamente Dios podía haber nacido en el vientre de una virgen. Y eso demuestra lo que nosotros creemos. Eso demuestra que no creemos en una tradición. No es la tradición de Navidad, no es la tradición de los regalos, y aunque lo tenemos, y esas cosas, pero la verdad es que Cristo, Dios viviente, el Dios todopoderoso, se encarnó en una virgen para darnos vida. Y esa es la importancia del nacimiento virginal de Cristo. La otra importancia, o el otro significado, es que Dios se encarnó. Y ya lo mencionaba anteriormente. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermanos amados, Cristo se encarnó. Ya existía, siempre ha existido.
Cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, ya Cristo existía. Cuando Dios en el Edén, en el huerto, sí, Dios hizo a Adán y a Eva, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios lo hizo en plural, lo dijo. Hagamos. Es importante entender eso. Cristo siempre ha existido. En 1 de Pedro 1:18, esto es bien importante. 1 de Pedro 1:18 dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vosotros, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, mire bien, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. ¿Quién estaba destinado? Cristo, desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Oh hermanos, la salvación ya estaba planeada, ya estaba preestablecida para morir Cristo en la cruz del Calvario. Y Dios mismo iba a nacer, Cristo mismo iba a nacer y se iba a encarnar en una virgen. Y esa es la importancia, porque siempre ha existido, ha existido, y Dios se encarnó en Cristo Jesús por medio de María. El versículo que leía la hermana en Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y viene bien acá el versículo al final, dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, que el que iba a nacer en Belén era el Dios eterno, el que siempre ha existido. Y eso significa la encarnación. Y como leíamos hace poco el pasaje, dice acá, Él es la imagen, Colosenses 1:15 y 17, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque Él fueron todas creadas, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todos fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él es, fíjense bien, y Él es ante todas estas cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amados hermanos, Cristo es el Dios eterno que se encarnó en María. Cristo no comenzó a existir cuando nació en Belén. Cristo no comenzó a existir cuando su corazoncito comenzó a palpitar en el vientre de María, como muchos de nuestros hijos, nosotros mismos hicimos así. Cristo siempre ha existido. La Biblia dice que es el mismo ayer y hoy por los siglos. Amén. Amén. Así que, hermanos amados, la importancia del nacimiento o virginal de Cristo es que es su deidad y que Él se encarnó. Él decidió encarnarse para poder nacer como hombre, para poder entender. Ahora vamos a entender, hermanos, que es 100% hombre y 100% Dios. Él tuvo sed como usted tiene sed, tuvo hambre como usted tiene hambre. Él lloró. Él cuando su amigo murió, Lázaro dijo, lloró. Jesús lloró, dice Juan 11:35. Jesucristo dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Cuando usted está triste, cuando usted se encuentre triste, recuerde, Cristo conoció su tristeza. Cristo le puede entender su necesidad porque Él pasó por el valle de lágrimas que nosotros pasamos. Él sufrió hambre. Él fue un inmigrante como usted y como yo. Él huyó ¿para dónde? A su pequeña edad. A Egipto. ¿Por qué? Por seguridad. Cristo, hermanos, podrá entendernos. Dios en su cielo azul en la eternidad, uno diría, no, Dios no me va a entender. Dios no va a entender mi sufrimiento. Pero Cristo para eso vino, para poder entender al hombre y para reconciliar la raza humana con Dios el Padre. Algo importante es que si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, vana sería nuestra predicación. Si Cristo no hubiera nacido de una virgen. Romanos 5, 7, 11 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo,
Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice acá la palabra más. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por eso seremos salvados de la ira. ¿Verdad? Y aquí el verso 10 dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cristo vino para darnos esa reconciliación. Esa es la redención que Él vino a hacer. Cristo no es que, bueno, vino, nació y ya. Él vino con el propósito para darnos vida eterna. Por eso dice la Biblia que, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, nosotros, hermanos, no podríamos ir a la presencia del Señor. Un día vamos a hacer esto, un día de juego, algo así. Que demos testimonio de las cosas que hemos hecho mal en la semana. ¿Verdad? Los que tienen perro van a decir, me enojé con el perro y por eso no lo saqué afuera. Otros van a decir, me enojé con la computadora, por eso le di un golpe a la computadora. O me enojé con el que iba delante de mí en la calle y que a saber qué pensó decirle, ¿verdad? Hermanos, somos pecadores. Jamás nunca por nuestro propio medio podríamos reconciliarnos con Dios. Pero lo lindo es que Cristo se encarnó, dejó su trono y de gloria para nacer en un pesebre. Amados hermanos, me contaban mi mamá que yo nací en un hospital. Nací en una buena hospital en aquellos años en mi país. Mi niñez, como he contado, fue muy linda. Tuve cuna. La puedo lograr recordar. Era una cuna celeste de baranda, de las antiguas, de los 60, de madera. Pero tuve cuna. Logré ver, me recuerdo sabanitas cuando yo era niño. Mi mamá, igual como me las guardaba. Eran intocables, las tuviera, ¿verdad? Pero hermanos, ¿sabe lo que es nacer en un pesebre? Nunca he estado en un establo donde hay vacas, ovejas. El olor que hay ahí. La bulla. El Dios grande, poderoso, creador de los cielos y la tierra, decidió nacer en un humilde pesebre, como decía la hermana Angélica, para mostrarnos la humildad de su amor. No tiene límite, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Eso significa el nacimiento virginal de Cristo Jesús. Ahora, el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo nos da confianza y seguridad. Hay gente que cree en hombres. Hay gente que cree en líderes religiosos. Oh, yo creo en tal líder. Pero el nacimiento virginal de Cristo Jesús me demuestra que Él era Dios, que Él era el único que nos puede dar salvación, hermanos. Y podemos entender que hay líderes famosos. Oh, el líder tal fundó tal religión. O inclusive hay pastores ahora que lo siguen como que fueran dioses. Oh, el pastor tal dijo esto. Y comenzamos a repetir como lora a los pastores. Oh, es que él dijo esto. Y cambiamos doctrina, cambiamos enseñanza. La palabra no ha cambiado, hermanos. ¿Por qué cambiar la enseñanza? Ahora inclusive hay religiones, iglesias que dicen, no, Jesucristo no nació de una virgen. Era un buen hombre. Pero ¿dónde está la salvación? Pero cuando Cristo nace en ese pesebre, nos da garantía de nuestra salvación. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es religión. No es que si nació en diciembre, julio o septiembre, no importa. Nació. Eso es lo que importa.
En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre los Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, fíjense bien, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, el nacimiento de Cristo por medio de una virgen, o el nacimiento virginal de Cristo, nos demuestra, hermanos, una seguridad, una confianza de lo que estamos creyendo. Yo estoy creyendo en un Dios que nació en un pesebre, que ya existía en la eternidad, que se encarnó en un bebé, en una virgen, por medio del Espíritu Santo. Pero no solamente que nació, creció, sino que murió por mis pecados. Y la garantía que Él era Dios es que resucitó. Resucitó y por medio de su sangre nos dio vida eterna. Y eso es la importancia del nacimiento de Jesús. Ahora, es importante entender, hermanos, es que, y aclarar este término, muchas veces decimos María, la Madre de Dios. María no fue la Madre de Dios. María fue una mujer humilde, pura, que obedeció. Y llegó un momento a decir a Jesús, mi Señor. Ella reconoció a Jesús como su Señor. Amados hermanos, María fue una persona escogida, pero era una persona humana. No estaba por encima de la deidad de Cristo. Ella nunca sería la madre de Dios, porque Dios es espíritu y Dios no tiene mamá. Él es eterno, siempre ha existido, no tiene origen, ni principio ni fin, hermanos. En conclusión, entendemos que qué significa el nacimiento original de Cristo Jesús es su deidad, que Él era Dios. Es una muestra que Dios era único, que nadie puede nacer de una virgen, que Dios se encarnó, el Dios con nosotros vino a nacer en ese pesebre, que siempre ha existido, no comenzó a existir ese día. Y también que Él nos da la completa redención. Si Cristo hubiera sido un hombre malo, un hombre natural, por muy bueno que hubiera sido, al morir en la cruz no nos hubiera podido perdonar ni el más mínimo pecado, hermanos. Y el nacimiento virginal de Cristo nos da confianza. ¿En quién creemos? No estamos aquí de balde. Aquí no estamos, bueno, venimos a cantar y a ver qué pasa. No, aquí venimos a adorar y a servir a un Dios todopoderoso, aquel que nos dio un día su vida por nosotros. Y eso es importante. La Biblia dice en 1 Timoteo, capítulo 3, y el versículo que leí el hermano Aldo. Primera de Timoteo 3:16. Dice acá, indiscutiblemente, o sea, no hay discusión, no hay más que hacer, no hay más observación, no hay más preguntas. Dice acá, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esa es la encarnación de Cristo, hermanos. Justificado en el Espíritu, porque fue por medio del Espíritu Santo, visto por ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén, hermanos. Esa es la fe que tenemos. A ese Cristo es que nosotros creemos. Y esa es la verdad que nosotros profesamos y creemos, hermanos. Él nació como una verdad. Él nació como Dios mismo. Se encarnó. Y es por eso que nosotros creemos, y yo en lo personal, hermanos, las Biblias que dicen que nació como una doncella o como una joven, perdónenme decir esto, yo descarto esa Biblia, hermanos, porque con una palabra que esté mala, toda la doctrina está mala. Si yo acepto que una Biblia dice que nació de una joven, estoy diciendo que Cristo no era Dios. Estoy diciendo que estoy creyendo en un hombre. Pero la Biblia nos enseña en su palabra que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Ahora, yo quisiera concluir acá con este breve pequeño testimonio. Nació para dar vida. Esta es la historia, hermanos, de Marisa Ayala, nacida en el año 1988. Anisa Ayala tenía 16 años y se le diagnosticó una forma rara de leucemia. Los médicos dijeron que si ella no recibía un trasplante de médula
ósea, después de la quimioterapia, el tratamiento de radiación, ella podría morir. Ni sus padres ni sus hermanos eran iguales y no pudieron encontrar un donante en otro lugar. Sus padres, ambos en sus 40 años, concibieron otro hijo y esperaban que su médula ósea fuera compatible con la de Anissa. Para su gran alegría, se determinó que este nuevo bebé era un donante compatible. Y cuando Marisa Ayala tenía 14 meses, se llevaron parte de su médula y se la dieron a Anissa. Anissa se recuperó completamente de la leucemia y ambas hermanas llevan vida sana hoy. En un sentido muy real, Marisa salvó la vida de la hermana. Ella dice, yo no fuera una pareja perfecta para mi hermana, ella no estaría acá. Nació, según ahí, la revista, nació para dar vida. Ahora bien, Jesús nació a este mundo con el expreso propósito de dar vida. Él es el único salvador, es el único que puede salvar. No hay religión, no hay líder religioso. Es Cristo el que nos puede dar. Y en esta Navidad, hermanos, podamos entender que Cristo fue el que nació. Algunos me van a argumentar, Cristo no nació en diciembre, Cristo... No detallemos en eso. No perdamos el tiempo si nació en diciembre, o en julio, o que sí, o que el hebreo, que lo otro, hermanos. La verdad es, y el hecho real es que Cristo nació. Y porque Cristo nació, yo tengo salvación y vida eterna, hermanos. Amén. Él les dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino a ese pesebre para darnos vida y abundancia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por mucho que yo me afane, por mucho que yo siga a un líder religioso o a una religión, nada puede darme salvación. Cristo nació hace más de 2000 años. No hubo un lugar para Él en el mesón. Hoy puede ser el lugar para que Cristo nazca en su corazón esta mañana. Quizás hoy usted pueda decidir por Cristo. Usted ha oído de Cristo. Nació. Navidad. Los paris, la fiesta y el alcohol, ¿verdad? Pero ¿qué de su vida? Si usted muriera hoy, ¿dónde iría su alma? Cristo vino para responder y para darle seguridad de que si usted muere y usted pone su fe y su confianza en Cristo Jesús, usted tiene vida eterna. Y al morir, usted irá a la presencia del Señor. Vamos, cerramos nuestros ojos, hermanos, inclinemos nuestras cabezas, vamos a orar y reflexione allí donde esté, hermanos. Usted le puede decir, estimado amigo, a Jesús en esta mañana, Jesús, vengo ante ti para que cambies mi vida. Quiero reconocerte que tú eres el Hijo de Dios, que naciste en un pesebre para darme vida eterna. Le puedes decir al Señor por medio de una oración que te perdone tus pecados. Dile al Señor, Señor, perdona mis pecados. Reconozco que eres el Dios, el Hijo de Dios, que moriste en la cruz, que resucitaste. Te ruego que cambie, que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón. Y en esta Navidad yo quiero entregar mi vida a ti. Quizás usted dirá, bueno, ¿solo eso tengo que hacer? Sí, Dios lo hizo todo. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Lo único que usted tiene que hacer es creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, reconocer su condición de pecado, reconocerle y pedirle que venga a su corazón y seguir sus caminos, su palabra. Quizás, estimado hermano, usted dirá, bueno, yo sí soy salvo, pero ¿qué estás haciendo para Dios en esta mañana? Quizás estamos sirviendo a medias para Dios, quizás por compromiso, quizás, yo no sé, pero es el momento que nos pongamos a cuenta con el Señor y digámosle al Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, vengo ante ti en este momento a entregar mi vida.
Señor y Padre Santo, muchas gracias, Señor. Venimos ante tu presencia. Te rogamos que bendigas lo que vamos a hacer más tarde. Y Padre Señor, haz lo que tú quieras en nuestra vida. Ven a nuestra vida, Señor. Manifiéstate con nosotros en nuestra iglesia, Señor. Te rogamos por los enfermos, te rogamos por los hermanos, Señor, por las visitas que vienen a la iglesia, que los cuide, Señor. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén.